Amigos, bienvenidos a nuestro programa Abriendo Caminos. Hoy vamos a abrir caminos con algo sumamente importante que ha sido la apertura del Santo Sepulcro. ¿Qué importancia tiene esto? Pues arqueológicamente, religiosamente, antropológicamente, en todos los sentidos, culturalmente, en todos los sentidos humanos que nosotros podamos pensarlo, esto tiene una importancia vital. ¿Por qué? Porque el Santo Sepulcro es una iglesia gigantescamente grande con una cúpula de plomo que queda en Jerusalén. Y digo que es gigantescamente grande porque es una iglesia, ¿sí?, en donde se encuentran las tres puntos importantes y básicos de el final de la vida de Jesucristo, el único Salvador del mundo. Allí engloba donde Jesucristo fue crucificado, donde fue bajado de la cruz y luego en donde fue depositado y desde donde Jesús resucita. ¿Cómo es esto? Bueno, señores, en el momento en que Jesús es crucificado, si nos vamos hacia atrás, hacia el año 33 después de Cristo, Jesús más o menos en ese año es condenado a muerte, lo crucifican, luego lo bajan de la cruz y lo ponen en un sepulcro. Ese sepulcro no había sido tocado, ese sepulcro era de un hebreo sumamente prominente que se llamaba José de Arimatea, que tenía preparado su hueco para cuando muriera. ¿Ves? Como lo tiene preparado mucha gente en el cementerio. Pues en este lugar, como no había donde enterrar a Jesús, José de Arimatea, que era un gran admirador de Jesús, aunque era hebreo, dijo: yo les presto mi lugar. Y efectivamente presta su lugar y allí depositan el cuerpo de Jesús. Pero lo depositan como al estilo judío, por supuesto, porque él era judío. Envuelto en una sábana blanca, ¿sí? Y lo pusieron allí, pero al mismo tiempo fue sumamente rápido porque Jesús muere un viernes a las 3 de la tarde y el viernes a las 6 de la tarde comienza lo que ellos llaman el Shabbat, que es el día de fiesta, el día más sagrado, que es un día dedicado sencillamente a la oración, donde nadie puede caminar más de 2 kilómetros, no se hace ningún tipo de oficio y hay que esperar hasta las 6 de la tarde del sábado, que concluyen las 24 horas del Shabbat. Claro, si dejaban a Jesús colgado en la cruz desde las 3 de la tarde, ¿sí?, hasta el sábado a las 7 de la noche, pues mira, los cuervos se lo iban a comer, los amuros, y además de todo, como le dijeron a Pilato, mira, va a tener la rigidez mortuoria, a la cual vamos a tenerlo que picar en pedacitos, ¿sí? Por favor, dejar que lo bajen de la cruz. Y Pilato dijo: asegúrense de que esté muerto. El capitán del ejército va, se asegura de que está muerto, lo bajan de la cruz, lo envuelven en esa sábana blanca y lo depositan en el sepulcro. Cuando el domingo en la madrugada, lo que para nosotros es domingo en la madrugada, las mujeres van a buscar y se llevan todos los perfumes para ungirlo y todas estas cosas, a Jesús, se encuentran que la piedra gigantescamente grande que sellaba la tumba no estaba abierta y el cuerpo de Jesús no estaba, ¿sí? Desde ese entonces, ¿sí?, se recuerda que Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, no está aquí, ha resucitado, y Jesús se aparece a los apóstoles, se aparece en Emaús, se aparece en distintas partes y finalmente 40 días después asciende al cielo, que es lo que se conoce como la ascensión. Pero desde ese momento, cuando los apóstoles caen en la cuenta que efectivamente Jesús ha resucitado, ¿sí?, ese lugar se convierte en un lugar de visita, y ese lugar de visita, el lugar de peregrinación, en un lugar donde la gente iba a rezar porque allí habían puesto a Jesús y de ahí había resucitado Jesús. Es un lugar que llamaban el lugar de la calavera,
por el lugar donde estaba, muy cerquita de donde justamente lo habían crucificado, porque habían unas piedras con forma de ojos y forma de boca, o sea, la gente se imagina muchas cosas y lo llamaban allí, y efectivamente hasta el día de hoy eso está así. Pero ese lugar, los cristianos a lo largo del tiempo lo trataron de proteger y lo trataron como algo sumamente santo, porque ahí había resucitado Jesús. ¿Sí? Durante un tiempo, pues fue muy cuidado, pero luego, cuando hacia el año 135 llegaron el emperador romano, ¿sí? Y pues trató de destrozar todas las creencias, tanto judías como cristianas, ¿sí? Y trató de arrasar con todo eso. Y sobre eso construyó un templo a una de las tantas diosas, ¿verdad? Romanas. Pero eso no se quedó así, porque eso no lo iba a permitir Dios. Y inmediatamente, fíjense lo que pasó. Ya venimos a contárselo. Amigos, hacia el año 134 después de Cristo, el emperador Adriano estaba molestísimo y le fastidiaba todo lo que era católico, todo lo que era judío, y agarró y arrasó y pretendió arrasar con todo. Entonces ese lugar que era de tanta veneración, ahí montó un gran templo a Venus Afrodita y se acabó el negocio, ¿no? Pero más adelante en la historia llega el emperador Constantino. Y Constantino, pues era un gran conquistador, y por el camino su madre, a quien conocemos con el nombre de Helena, y más tarde se convierte en Santa Helena, se convirtió al cristianismo, se convirtió y se hizo católica. Y ella, a pesar de que su hijo no tenía nada que ver con la iglesia católica, ni quería nada que ver con los católicos, no importa, él por complacer a su mamá, le dio una serie de permisos a su mamá y le permitió que su mamá fuera hasta Jerusalén. Y allí en Jerusalén buscara lo que ella había soñado siempre, que era buscar los restos de donde había sufrido Jesús, de donde había resucitado Jesús. Y se pone a buscarlo, justamente en el lugar donde estuvo el templo de Venus Afrodita. Ahí empiezan las excavaciones y se dan cuenta que ese fue el lugar de la sepultura y la resurrección de Jesús. Luego empiezan a buscar y es ella quien encuentra 3 trozos grandes de madera, ¿sí? Que eran las cruz donde fueron crucificados Jesús entre los 2 bandidos. Ahora, ¿cuál era la de Jesús? ¿Cuál era la vera cruz, como se conoce ahora, la verdadera cruz? Y encuentran de que esta verdadera cruz era que ponían las otras 2 cruces y no hacían ningún efecto, y en esta se la acercaban a un enfermo y el enfermo se sanaba, se la acercaban a una persona que estaba ciega y la persona veía. Esta madera hacía milagros y Santa Helena dijo, esta ha tenido que ser, sin duda alguna, la madera donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Entonces ella empieza a buscar esos lugares, a encontrar esos lugares, y ella, por supuesto, con la aprobación del emperador Constantino, su hijo, construye esa basílica gigantesca. Dice, es que yo tengo que proteger el lugar, este lugar sagrado donde fueron los últimos momentos de Jesús. Y por eso esa basílica gigantescamente grande, donde a la entrada tienes a la izquierda,
tiene un lugar donde se sube un poco y está el lugar donde fue crucificado Jesús, ¿sí? Luego se baja de allí y está el lugar donde bajaron de la cruz a Jesús, y un poquito más allá está el lugar donde fue enterrado, porque efectivamente, físicamente, el lugar que José de Arimatea le prestó a Jesús estaba muy cerquita de donde lo crucificaron, y todo eso lo metieron dentro de la gran basílica. Todo esto está ocurriendo en los años 300, 320, 335. Pero cuando llegan los años 600, que llegan los persas, que eran musulmanes, decidieron que todo eso había que borrarlo con todo eso y que había que acabar con todo eso. Y entonces hubo una gran destrucción de parte del templo. Sin embargo, amigos, con el paso del tiempo, allí hay una figura que es muy importante, que es la de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís vive hacia el año 1000, 1100, 1200. Y en esa época, ¿sí?, está el sultán Kalim, que está gobernando todo eso de Jerusalén. Y él llega con su ropa muy pobre, con su ropa de mendigo, porque Francisco de Asís se vestía así como mendigo. Llega con su ropa de mendigo y llega a solicitar permiso para visitar los santos lugares. Pero los persas se dieron cuenta, los musulmanes se dieron cuenta de que podían sacar mucho dinero con eso, porque los cristianos todos querían tocar la puerta y venir y decir, vas a tocar la puerta y vas a venir, bueno, paga. Entonces, más o menos el Santo Sepulcro se mantuvo. ¿Por qué? Porque los cristianos pagaban para poder ir a ver, y los musulmanes les parecía muy bueno que les pagaran, ¿ves? Pero Francisco de Asís dijo, mira, yo no tengo con qué, yo tengo con qué ayudarte a mantenerlo con nuestra presencia, pero no tengo con qué pagarte. Pero la posición de Francisco de Asís y lo que él le conversó y lo que él le dijo, convenció, y de ahí en adelante ningún franciscano, ninguno de los hermanos de la Orden de San Francisco tenía que pagar para ir a visitar los santos lugares. Todos entraban, todos sencillamente decían, soy franciscano, entraban allí. Y desde ese entonces, amigos, se le dio a los franciscanos para que cuidaran este lugar del Santo Sepulcro. Al día de hoy hay 5 grupos que cuidan el Santo Sepulcro, que son como católicos los franciscanos, la orden de los franciscanos, están los coptos, que son los egipcios, están los sirios, están los armenios. Ellos todos están encargados de cuidar el Santo Sepulcro. Ahora bien, en un momento de la historia, los franciscanos trataron de preservar esa parte del Santo Sepulcro, que es la que hoy levantaron la losa y están en reparación. Eso se abrió el 26 de octubre del año 2016 y se cerró y se selló definitivamente el 28 de octubre del mismo año 2016 con la cantidad de remodelaciones que siguen haciéndose a lo largo del tiempo. Pero, ¿qué encontraron cuando abrieron esa losa? Ya venimos a contárselos. La iglesia del Santo Sepulcro, que queda en Jerusalén. Jerusalén ha sido ciudad santa por más de 3200 años en la historia de la humanidad. Hay que ver la importancia que tiene Jerusalén. Y este Santo Sepulcro, repito, con su cúpula de plomo, con su tamaño gigantesco, ahí alberga lo que es la pasión,
de Jesucristo, la pasión, la muerte y la resurrección. Las celebraciones que se hacen Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Resurrección están todas contenidas dentro de esta iglesia de Santo Sepulcro. Pero el paso de los tiempos, esta es una iglesia que tiene tantos años de construida que el paso de los tiempos se ha venido deteriorando. La última reparación que se hizo, imagínense ustedes, fue en 1555. Fue la última vez que se abrió. Y se dieron cuenta ahora, cuando un grupo de arqueólogos griegos y arqueólogos israelíes se han puesto a abrir eso, obviamente con la presencia de los franciscanos católicos, de los armenios, de los coptos, de los griegos. Se han puesto a abrirla con la presencia de todos ellos, repito, y abrieron la losa. Y cuando abrieron la losa hubo algo impresionante que sucedió. En ese momento, todos los aparatos electrónicos, todos, hubo una emanación eléctrica, todos los aparatos electrónicos se descompensaron. Todos cambiaron, se volvieron locos, hasta que de repente se serenó y todo volvió otra vez a la normalidad. Pero fue ese el primer impacto de levantar la losa. Cuando levantaron la losa se dieron cuenta que habían varias losas puestas. Y hay uno de los recuentos históricos donde uno de los papas que mandó a cerrar la losa, porque la gente quería llevarse un recuerdito del momento de la resurrección de Jesús, un recuerdito. Y el papa mandó a poner la losa, y una de las losas está partida, porque está escrito que si la tenían partida parecía que era una cosa vieja y no se iban a empeñar en ella cualquier invasor. Por lo tanto, ese dato también aparece allí. Bueno, ese estudio desde el 26 de octubre hasta el 28 de octubre del 2016 estuvieron estudiándolo, pero con grandísima atención y con toda intensidad, y lo volvieron a cerrar para abrirlo, quién sabe cuándo más, no se sabe cuándo, pero dentro de muchísimos años, y están tratando de mantener el lugar porque, repito, tiene tantos años de construcción que las paredes se han llenado de agua. Los franciscanos hicieron, por ejemplo, sobre el lugar justamente donde está enterrado Jesús, un edificio. Ese edificio lo llaman el edículo, ¿sí? Pero era un edificio alto así en medio de la gran basílica, ¿ok? Ahí adentro está. Pero hacia 1800, cuando llegó la colonización inglesa, los ingleses pues se dieron cuenta que ese edificio pequeño, ese edículo, se estaba cayendo y le pusieron una cantidad de barras de hierro para mantenerlo. Hoy en día están reparándolo para poderle quitar todas esas barras de hierro. Sin embargo, la persona que va en estos días, en este tiempo o en el tiempo en que se está reconstruyendo el Santo Sepulcro, puede seguirlo visitando porque los trabajos se están realizando desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. O sea, están trabajando 14 horas diarias, pero de noche, de manera de que los fieles puedan seguirlo visitando. Jerusalén es el centro de la cristiandad. Allí, en ese lugar donde levantaron la losa, ahí es un lugar donde todos podemos decir, no está, ha resucitado. Cristo ha resucitado, ¿sí? Cristo está vivo y está presente dentro de nosotros, en medio de nosotros. El Santo Sepulcro, hoy por hoy está lleno de callecitas por los alrededores, de comerciantes, de vendedores, y quien va a visitarlo esperaría encontrar una explanada donde viera donde crucificaron a Jesús, donde lo bajaron, donde lo enterraron. Nada de eso existe, porque todo eso está metido dentro de la gran basílica justamente para protegerlo por gran celo y gran devoción, ¿sí? El emperador Constantino, que fue el que le dio el permiso a su madre Helena, hoy que la conocemos como Santa Elena y se le pinta siempre con sosteniendo una cruz, el emperador Constantino, al final de sus días, también se convirtió, ¿sí? También dijo, creo en Cristo, ¿sí?
Ir al Santo Sepulcro para algunas personas es un poco decepcionante por haberse imaginado otra cosa, pero se siente un misterio de fe, una fuerza increíblemente grande allí adentro. Es algo verdaderamente sobrecogedor. No hay persona que haya ido y haya estado que pueda haber quedado diciendo, mira, aquí no pasó nada. Aquí pasó algo, y algo extremadamente importante. Ahí pasó que nosotros logramos nuestra salvación, porque ahí está el lugar donde resucitó Jesús. Jesús resucitó, Jesús volvió a la vida, ¿sí?, para no morir jamás. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, y con Dios siempre ganamos. Siempre junto a ti. Siempre junto a ti. Siempre junto a ti. Siempre junto a ti. TV Familia. Siempre